Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir deleitándonos en la bendita y poderosa palabra del Señor. Como cada día, temprano, a las 7 de la mañana, teniendo una cita con nuestro Dios, quedándonos a solas con nuestro Dios para aprender a conocerle un poco mejor. Que de eso vamos a tratar Dios mediante en este devocional a través del versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 26, que así dice la palabra de Dios. Y los discípulos, fíjate que no dice los creyentes o la multitud, está hablando de los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando los discípulos, que estaban en medio de una tempestad con vientos contrarios, dice que ven aparecer al Señor caminando sobre las aguas, este versículo nos enseña que se turbaron. Otras versiones dice que se quedaron aterrados. Y ese temor, ese pánico, les llevó a dar voces de miedo diciendo, ¡un fantasma! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El pánico hizo que no pudiesen reconocer a Jesús. El miedo que sentían en ese momento les cegó por completo. Yo podría llegar a entender en un momento dado a los discípulos porque, oye, ver a alguien caminando sobre las aguas, eso tiene que impactar, ¿verdad? Pero es que a estas alturas ya ellos habían visto demasiadas cosas. Los discípulos ya habían presenciado cómo Jesús había sanado a leprosos, habían visto cómo el Señor sanó al siervo de un centurión. El mismo Pedro, él había experimentado en su propia familia la sanidad de su suegra. Ellos habían visto paralíticos caminar, ciegos ver, mudos hablar. Incluso ellos habían presenciado uno de los mayores milagros que puede haber, que es la resurrección de una persona. Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, aquel principal de la sinagoga. Pero es que también, si nosotros nos vamos hasta el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Mateo, allí nos vamos a encontrar cómo el Señor, cómo Jesús ya había calmado una tempestad en medio del mar con los discípulos a bordo. Y aún así, ahora en medio de otra tempestad, vuelven a llenarse de miedo. Con esto que estoy diciendo, ni muchísimo menos quiero poner en tela de juicio a los discípulos. No soy nadie para hacerlo, ¿verdad? No se nos puede olvidar que ellos vienen de un día bastante agotador. Seguro que tenían que estar tremendamente cansados y aparte también estaban preocupados por la situación que ellos estaban viviendo en ese momento con los vientos contrarios. Y en medio de todo eso, oye, está apareciendo una persona caminando sobre las aguas. Pero aún con todo eso, creo que a estas alturas ya ellos deberían conocer mejor al Señor y no confundirlo con un fantasma. A veces puede pasar lo mismo hoy en día. Gente que lleva tiempo en la iglesia, hablando incluso de años, pero que aún así no saben distinguir cuándo es Dios que está obrando. O bueno, peor aún, creyentes con años en el Señor que le atribuyen a Dios cosas que Dios no está haciendo. Honestamente, yo me quedo sorprendido cómo la gente de hoy usa la frase Dios me habló o Dios me mostró. Esto se dice hoy con una ligereza tremenda. Ojo, yo creo firmemente que Dios sigue hablando a día de hoy. Eso yo no lo pongo ni por un momento en duda, ni por un instante en duda. Pero también creo que afirmar tan fácilmente que Dios nos habla, creo que eso no es correcto. La Biblia enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y en el versículo 3, que mientras Jesús estaba orando, dijo que la vida eterna se trata de conocer a Dios, de conocer al único y verdadero Dios y de conocer a Jesucristo. Mira, aprende algo. Nuestro trabajo aquí en la tierra está enfocado en dos direcciones. La primera dirección es llevar a cabo la gran comisión, que es la obra de predicar la palabra de Dios a las personas para que después esas mismas personas formarlas como discípulos de Cristo. Y la segunda dirección es cuidar nuestra relación con Dios. Es que cada día podamos conocer más y mejor a Dios.
Los discípulos ya habían pasado mucho tiempo al lado de Jesús y aún así en esta ocasión lo confundieron con un fantasma. ¿Qué te parece? Con una aparición. Sin duda alguna tenemos que aprender a conocer a Jesús para que no lo confundamos, para que podamos aprender a discernir cuándo es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Mira, déjame ponerte un ejemplo bastante básico, bastante sencillo de esto para que lo podamos entender mejor. Mira, hace unos cuantos años atrás, un hombre me dijo que Dios le habló. Claro, ya cuando me dijo esto ya me puse en alerta. Y me dijo que Dios le dijo claramente que se tenía que casar con una mujer. Esa mujer era de todo menos creyente, pero aún así este hombre afirmaba rotundamente que Dios le había dicho, que Dios le había mostrado que se tenía que casar con esa mujer. Indudablemente eso no era cierto, porque Dios jamás se contradice. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, en esa segunda carta que le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 14, que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Así que Dios nunca te dirá algo que vaya en contra de lo que ya está escrito. Al final este hermano se casó con aquella mujer. Creo que no hace falta ni muchísimo menos que te diga cómo terminó esta historia. Te la puedes imaginar. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús. Tenemos que aprender a saber cuándo es Dios que está hablando y cuándo no. Y tenemos que aprender esto para que no caigamos en este error de los discípulos, de que cuando veamos a Jesús o veamos al Señor obrar en nuestras vidas, lleguemos a decir que es un fantasma o decir que es algo que viene del enemigo para nuestra vida. Claro, y entonces aquí surge la gran pregunta: ¿cómo puedo conocer mejor a Dios? Y aquí solo hay una respuesta: teniendo intimidad con Él, cerrando la puerta de tu habitación y quedándote a solas con Él, con el Padre que está en lo secreto. No vas a conocer a Dios a través de una predicación. Puedes conocer de Dios, pero no conocer a Dios, que no es lo mismo. No vas a conocer a Dios a través de estos devocionales. Puedes conocer de Dios, pero no conocer a Dios. La única manera de poder conocer a Dios es teniendo intimidad con Él a través de la oración y de la palabra. No hay otra manera. No hay otro método. Qué bueno es que tú asistas a todos los cultos de tu congregación. Maravilloso. Qué bueno que puedas ver estos devocionales a diario. Perfecto. Qué bueno que participes en todas las actividades que tu iglesia haga. Estupendo. Pero si haciendo todo eso no haces lo más importante, que es quedarte a solas con Dios, entonces no estás conociendo a Dios. Sabes mucho de Él, pero no le conoces a Él. Y recuerda lo que te dije antes, que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3. La vida eterna se trata que puedas conocer al único Dios vivo y verdadero y que puedas conocer a Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad sobre nuestra vida. Queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, Señor, para que tú nos guardes en el día de hoy, para que nos protejas, Señor. Pero en esta ocasión, mi oración, Señor, la quiero dedicar para que todas las personas puedan conocerte, para que todos aquellos hijos tuyos que leen tu palabra, que asisten a la iglesia, pero, Señor, que puedan conocerte a ti. No que conozcan de ti, sino que te conozcan a ti, que tengan un encuentro contigo para que no te confundan, que puedan aprender a discernir cuándo estás hablando tú y cuándo no. Revélate a nuestras vidas, Señor. Déjanos que podamos conocerte más y mejor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y qué bueno que hayas podido ver este devocional. Eso demuestra que tienes hambre y sed de Dios. Pero recuerda que lo más importante es quedarte a solas con Él. Ahora, cuando termines este devocional o cuando tengas unos minutos, quédate a solas con Dios y es ahí donde vas a poder conocer a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.